Bienvenidos. Álvaro Ortiz Monsalve los saluda. Soy abogado de la Universidad Nacional de Colombia y profesor universitario. Y el tema que vamos a trabajar hoy es un tema que trasciende el derecho civil y es el de la ley y su vigencia. Para hablar de la ley en el tiempo, iniciamos diciendo que, como los seres humanos, las leyes tienen un inicio y tienen un fin. Según la legislación colombiana, que data del siglo pasado, de hace más de 100 años, rige 2 meses después de publicada en el Diario Oficial, a menos que del contenido de la misma ley el legislador establezca su vigencia, es decir, su vida. ¿Y hasta cuándo rige la ley? La ley rige hasta cuando es derogada. Derogación que puede ser expresa. En estos casos, el legislador señala en uno de los artículos: quedan derogadas las leyes, números tales, sus artículos tales y tales. La otra forma de derogación es la derogación tácita. Ahí simplemente se aplica una regla: lo nuevo deroga lo viejo. Cuando una ley nueva trae disposiciones que son contrarias a otra anterior, sin que el legislador expresamente señale la palabra quedan derogadas, debe entenderse que prevalece la norma nueva. Y también hay una derogatoria que se llama orgánica. Obedece a ese principio y al principio de la generalidad. Y se presenta esa derogatoria orgánica cuando una nueva ley deroga íntegramente la materia. Íntegramente es un decir, cuando se pretende regular en su totalidad unas instituciones jurídicas específicas, caso en el cual no interesa, dada la finalidad de esa ley, si son contrarias o son las mismas. No importa en estos casos, dada la finalidad de la ley, si los preceptos se contraponen, si son antinómicos o si son exactamente los mismos. Prevalece la ley nueva, orgánica, y se derogan todas las disposiciones anteriores. También la ley pierde la vigencia cuando se agota en su contenido. En estos casos se trata de leyes con carácter de temporalidad o para regular determinadas situaciones. Y finalmente, cuando el órgano competente, Corte Constitucional, la declara inexequible. Vista así, de una manera muy resumida, la vigencia de la ley, miremos sus efectos en el tiempo. Y ahí vienen unas palabras que presentan cierta dificultad y que generalmente son de contenido jurídico prevalente. Esas palabras son retroactividad, irretroactividad, retrospectividad, ultraactividad y efecto general inmediato. Detengámonos brevemente en cada uno de estos términos. La ley no puede ser retroactiva. Se enseña desde los primeros semestres en las facultades de Derecho. ¿Qué quiere decir? Que las leyes tienen efecto general inmediato. Es decir, para regular
las situaciones, los hechos, los acontecimientos, las acciones y las omisiones que vayan a suceder a partir del momento de la vigencia de la ley, no las que han sucedido con anterioridad. Ahí simplemente se está protegiendo la seguridad jurídica, la buena fe de los ciudadanos, la confianza legítima y el debido proceso. Excepcionalmente, la ley puede regular hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia. Y en ese caso entonces se dice que la ley es retroactiva. El término retrospectivo sí presenta una dificultad adicional. Y para poderlo entender, detengámonos nuevamente en los componentes de una norma. Una norma se compone de un hecho y una consecuencia jurídica. Y hay que mirar los hechos y las consecuencias jurídicas y cómo acontece, por regla general, el hecho y su consecuencia jurídica se rigen por la ley vigente. En el momento en que se cumple el uno y se da la otra. Pero, como se trata de una problemática en el tiempo, acontece en muchas situaciones que el hecho jurídico se dio y se perfeccionó conforme la ley vigente en ese momento. Pero su consecuencia jurídica no se consolidó totalmente. En estos eventos, la ley nueva se aplica a las consecuencias jurídicas que están en curso. Esto es lo llamado por nuestra jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la retrospectividad de la ley. En consecuencia, diremos, la retrospectividad está referida a la vigencia de una ley cuando se tiene que aplicar a consecuencias jurídicas que no se cumplieron totalmente, derivadas de hechos jurídicos acaecidos y perfeccionados en la vigencia de una ley anterior. El otro término, ultraactividad. La ultraactividad quiere decir permanecer más allá de su vigencia. Se presenta cuando una ley es derogada, pero no obstante esa derogatoria, para algunos casos particulares, esa normatividad tiene que aplicarse. Un ejemplo es el siguiente. Los contratos, cuando se celebran, deben hacerse conforme la ley vigente. Y además de la voluntad de las partes, esa ley vigente en el momento de su celebración es parte de ese contrato para su interpretación, ejecución y desarrollo. Si esa ley que reguló ese contrato fue derogada y el contrato permanece en el tiempo, vamos a tener necesariamente que interpretar ese contrato conforme la ley vigente ya derogada. Otro ejemplo lo encontramos en materia de testamentos. Un testamento es solemne y se otorga con unas formalidades ante un notario y ante cierto número de testigos. Pero ese testamento, su eficacia es post-mortem, tiempo después. ¿Y qué acontece en el tiempo transcurrido entre el otorgamiento del testamento y la muerte del testador? Simplemente que puede aparecer una nueva ley. Y esa ley, ¿qué regula? La respuesta es: la ley regula el contenido del testamento en lo referente a las asignaciones, a las formas como esos derechos, esas obligaciones y esos deberes se transmiten a los herederos o a los legatarios. Pero las formalidades propias del testamento, es decir, lo que afecta a su validez, no puede hacerse con la ley nueva.
porque el testamento ya fue expedido con anterioridad. Entonces, en virtud del principio de la seguridad jurídica, esa ley derogada y ya no existente en el sistema jurídico cobra vida, cobra actividad y retoma su vigencia para ese caso o para casos concretos. La ultraactividad es, en consecuencia, la aplicación de una ley derogada a casos particulares cuantas veces sea necesario, aun cuando la ley ya ha desaparecido del sistema jurídico colombiano. ¿Cuáles son los fundamentos de la vigencia de la ley en las diversas formas que se han expresado? Viene ahí, desarrollado por la doctrina, la teoría de los derechos adquiridos. ¿Y qué son derechos adquiridos? Soluciones se han dado muchas. Y la conclusión unívoca a la que se llegó es que el término derecho adquirido es insuficiente. Porque si se dice que derecho adquirido es lo que ha ingresado plenamente a nuestro patrimonio, hay derechos que no son patrimoniales. ¿Y cómo se solucionó? De una manera muy sencilla, utilizando situaciones jurídicas individuales y concretas debidamente perfeccionadas. Y frente a estas situaciones están las meras expectativas. Se protege el derecho adquirido, término que sigue utilizando la Constitución política. No obstante, cuando ya en el mundo occidental esos términos habían sido relegados y se habían cambiado por situaciones jurídicas individuales y concretas y debidamente perfeccionadas. Pero en este sentido, nuestros jueces lo han entendido. Expresamente, en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 58, se protegen no solo el derecho de propiedad, sino las situaciones jurídicas de cualquier índole debidamente perfeccionada. La norma habla, reitero, de los derechos adquiridos, que no podrán ser desconocidos por leyes posteriores, a menos de la utilidad pública y del interés social. Mandato constitucional fundamentado en la seguridad jurídica. Mandato constitucional fundamentado en la confianza legítima. Mandato constitucional fundamentado en la buena fe. Proscribe en Colombia la retroactividad de la ley de manera general, pero puede haber casos en los cuales la ley sea retroactiva. Mencionemos la utilidad pública y el interés social. Desde luego que hay que indemnizar a la parte que se le desconozca esa situación jurídica. También hay lugar a la retroactividad cuando se cambia una constitución. En estos casos, el constituyente puede desconocer derechos ya consolidados. Y también cuando se suprime una institución jurídica, caso para nosotros la abolición de la esclavitud, que solo se obtiene a mediados del siglo antepasado. En estos eventos, los titulares del derecho de dominio, los esclavistas, se les extinguió su derecho y no tenían derecho a aducir la prohibición de la irretroactividad de la ley. También la ley es retroactiva cuando protege a personas que tradicionalmente han sido discriminadas. Y también la ley es retroactiva en virtud del principio de favorabilidad en materia penal. La razón es simple. Si un hecho era considerado como delito, esa persona
ya no puede ser condenada penalmente. Y si se cambia la dosimetría sancionatoria, de una mayor se pasa a una menor, también a la persona ya condenada y sancionada se le debe aplicar la nueva sanción, no la anterior. Finalmente, vamos a mirar el tema de la vigencia de la ley en el espacio. Notarán ustedes que hemos hablado de dos dimensiones, el tiempo y el espacio. Hoy en día, el tiempo hay que mirarlo de otra manera. Y el espacio también. ¿Por qué? Por los diversos factores económicos, sociales y políticos, y por la integración de los pueblos, no solamente en los aspectos económicos, sino también en los diversos aspectos culturales. ¿Qué pasa cuando un ciudadano colombiano cruza la frontera? ¿Qué ley se le aplica? ¿Sigue cobijado por la ley del país? ¿O tiene que regularse por la ley del país donde se encuentre? O, lo cual es lo mismo, ¿qué norma se le aplica a un extranjero cuando cruza la frontera? En el Código Civil se regulaba el estatuto personal diciendo que los colombianos seguían sujetos a la ley colombiana sin importar el lugar donde estuviere, en territorio colombiano o en territorio extranjero, lo cual significaba que la ley colombiana era como la sombra es al cuerpo, iba con ese cuerpo a donde estuviera. Desde luego que eso no es posible. Y en segundo término se habla del Estatuto Real y se señala en la legislación colombiana que los bienes que se encuentran en el país se sujetan a la legislación colombiana. Estos estatutos ya no tienen razón de ser y hoy se acude al derecho internacional para señalar unas bases mínimas sobre interpretación de la ley en materia de países diferentes. Son 4 principios sencillos. En primer lugar, se dice que las normas que regulan la forma y la constitución de un acto, de un negocio jurídico o de una relación jurídica es la del país donde se realiza ese acto, negocio o relación jurídica. Ley local. En segundo lugar, se dice el ejercicio de los derechos derivados de derechos que han nacido en su país de origen o de los que se presentan o que se constituyen en el país donde se encuentra, se rigen siempre por la ley del país donde se encuentre. En tercer lugar, hay normas o leyes que necesariamente son de carácter territorial, como las relacionadas con derechos y deberes sobre bienes que se encuentran en un territorio. Y finalmente, y aquí viene el derecho público interno, por razones del imperio de la ley y en virtud de los principios hay normas que necesariamente son de derecho público interno y obedecen a la forma como ese Estado ha sido concebido. Ejemplo, si el país existe como fundamento de las relaciones matrimoniales y maritales la monogamia, no puede darle prevalencia al ordenamiento del país de origen del extranjero que se encuentra en el país y que, conforme su nación de origen, ha aplicado normas que permiten la poligamia. Esas 4 bases son fundamentales para entender qué ley se aplica
cuando una persona, natural o jurídica, cruza la frontera y se va a encontrar en otro país. De esta manera, hemos concluido la parte general del derecho civil y vamos más adelante a estudiar los aspectos jurídicos fundamentales de las personas naturales y de las personas colectivas, así como de los demás sujetos de derecho. Muchas gracias por su atención.